Bienvenidos y bienvenidas a Libros y Mucho Arte. Nos encontramos en el Real Club Mediterráneo, un lugar lleno de historia y cultura. Yo soy Samuel Baeza y para mí es un placer presentar este programa número 12. Hola, soy Librada Olivares y estoy encantada de presentar junto con Samuel este proyecto que tiene como principal objetivo acercar el talento de los autores malagueños y la cultura a cualquier rincón del mundo. Exacto, y no importa desde dónde nos veas, porque gracias a YouTube nos puedes disfrutar en cualquier momento y desde cualquier parte. Hoy vamos a tener tres bloques muy especiales, pero nuestro primer invitado, José Suárez Díaz, no ha podido acudir al programa, por lo que le mandamos desde aquí un gran saludo y esperamos verlo muy pronto para poder charlar un rato. Por eso vamos a empezar con Petra Desiderata, una autora con una mirada profundamente humana que combina ensayo, poesía y reflexión con mucha filosofía. Luego tendremos el bloque de la reseña para recomendar una nueva novela. Y para terminar, nuestro invitado especial de este programa, Juan J. Aponte, que tiene una forma de nombrar sus obras que ya detiene al lector. Queremos que ustedes también sean parte de Libros y Mucho Arte y que nos dejen sus preguntas y sugerencias para los próximos programas. Queremos saber desde dónde nos ven, así que dejen sus comentarios y sugerencias al final del programa. Exactamente, y no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que nos puedan seguir y por supuesto llegar a mucha más gente. Petra Desiderata es una escritora y poeta cuya voz destaca por la intensidad emocional, la honestidad y una mirada profundamente humana sobre la fragilidad, el deseo y las contradicciones de la vida cotidiana. Su obra transita entre la poesía, el ensayo y la reflexión literaria, explorando temas como la soledad, el cuerpo, la maternidad, la tristeza, el amor y la identidad femenina. Además de Élitros, ha publicado títulos como La mujer menguante, Muchedumbre o El enjambre, consolidando una escritura muy personal, cargada de sensibilidad, pensamiento y fuerza emocional. Con Élitros, Petra vuelve a construir un universo íntimo y valiente, donde la poesía se convierte en refugio, herida y forma de resistencia emocional frente al desgaste de la vida contemporánea. Élitros es un poemario íntimo, visceral y profundamente emocional, donde la autora explora la soledad, el deseo, la tristeza, el cuerpo, la maternidad y la fragilidad humana. A través de una voz femenina y honesta y muy personal, Petra convierte la poesía en un espacio donde conviven el dolor, el erotismo, la ironía y la necesidad de seguir sintiendo incluso en los momentos más oscuros. Bienvenida, Petra. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bienvenida, Petra. ¿Élitros qué significa exactamente? ¿O es un nombre un poco complejo, quizá puede parecérselo al lector, ¿no? Sí, bueno, élitros es una palabra de origen griego y es un término de insectos. Resulta que los insectos coleópteros tienen unas carcasas, digamos, que se abren para que salgan las alitas más frágiles para poder volar. Estos insectos escarabajos, estos gordos que vuelan. Sí. Entonces, esos son los élitros. Esa carcasa. Y me pareció una buena analogía, porque a fin de cuentas lo que hace la poesía es abrir esa carcasa que llevamos, porque si no sería imposible vivir, para dejar paso a esa fragilidad, a la fragilidad, a ir mostrar las vísceras. Y eso el lector entiendo que cuando ve ese nombre quizá pregunta o se detiene a lo mejor, ¿no? Bueno, me preguntan más en las entrevistas. Sí que es verdad que algún lector sí me ha preguntado, oye, ¿por qué ese nombre? O qué, o yo ya lo he mirado y sé lo que significa, pero ¿por qué le has puesto eso? Entonces, a mí me pareció una analogía bonita de abrir ese escudo y mostrar la fragilidad. En la fragilidad en la poesía es a la vez fuerza. Si es una poesía que nada más que muestra tu fortaleza, que tú no eres débil, que tú no perdonas, bueno, es otra cosa, pero no me parece que sea poesía. ¿Es la fragilidad de la poesía o la de la escritora de la poesía? Uy, de las dos. De las dos, ¿no? Claro, claro, ahí vamos a la par. Sí, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la escritura en tu vida? ¿Es un refugio, una salvación o una herida? Pues yo diría que casi que las tres. Cuando uno está bien, o bueno, no quiero decir uno, cuando yo estoy bien, no tengo tanta necesidad de escribir poesía. Sí puedo meterme más en ensayo o narrativa, porque no requiere tanta
introspección. Entonces tú te pones, y es verdad que el ensayo te tienes que documentar o narrativa, te puedes sentar y decir, me voy a sentar de tal hora a tal hora, o tengo esta estructura, tal. Pero la poesía al final Es como un poco salvación, entonces, es como ¿no? un vómito, es que la tienes que vomitar, aunque suene feo y mal. Y luego dices, uff, qué a gusto me he quedado, ¿no? Pues es algo parecido. Además, yo nunca retomo, no suelo retomar. Voy a dejarlo aquí y mañana sigo. No, porque mañana yo ya soy otra, no esa. Ya mañana es otro momento, un momento vital, otro espejo en el que me miro, entonces ya quedaría como una cosa rara, un corta y pega. Ahí está. Lo que empieza lo terminas. Sí, hasta donde llegue llegó. Es Pero como una fotografía. ¿con retomar te refieres a un poema que a lo mejor tienes en mente, lo dejas terminado ese día? O porque entiendo que cada día vas escribiendo, digamos. Claro, es que lo curioso o no de los poemas es que yo no los tengo en mente. Yo sí tengo en mente, voy a escribir sobre esto, o una columna sobre este tema, o un relato que trate de esto. Pero la poesía yo no la tengo en mente. De pronto hay una cosa, un malestar, una tristeza, un sentimiento, y lo tienes que... Son y emociones, te sientas, ¿no? Y lo escribes. Entonces, por eso digo que no me puedo decir, uy, qué tardé. Bueno, lo voy a dejar aquí y mañana ya sigo. Sí, porque esa emoción te puede desaparecer. Claro, ya no es, ya es otra claro. cosa, ya es otra historia. Es como una fotografía. Cuando las fotografías se sacaban, no ahora que coges el móvil y haces 500 fotos y dices, esta no me gusta, esta no me gusta, esta que salió muy bien. Cuando las fotografías eran analógicas y se revelaban en papel, pues lo que había era lo que había salido. Si tú habías hecho una foto con el dedo en el objetivo, así salía. A trasluz, a contraluz. Entonces es una cosa parecida, es como una impronta, una fotografía. Una cosa muy verdadera, ¿no? Para bien y para mal. Absolutamente. Oye, es una obra con una carga erótica e irónica. ¿Qué lugar ocupa ese erotismo en tu literatura? Si es algo realmente esporádico o es que también forma parte de tu personalidad, ¿no? Es curioso que siempre, o al menos últimamente, vean esa carga. Yo creo que se ve más desde afuera, desde lo que desde mi interior. Sí que es verdad que hay un cierto, en el relato que cierra, a lo mejor sí que es verdad que hay cierto erotismo, pero como yo lo veo como una pequeña parte del todo. No es el leitmotiv, no es lo principal, ni nada, es simplemente una cosa más. Había un autor, es que nunca me acuerdo el nombre, español muy famoso, que en plano general, creo que estuvo no hace mucho, y lo que decía era que era casi indispensable, que el mundo había que verlo con erotismo, porque se tiende a pensar que el erotismo solamente va asociado a lo sexual, sí, es verdad. Igual que la sensualidad, lo tenemos ya pegado, sí, sensualidad, sexualidad, bueno, como nada más que cambia una letra, pero no, la parte erótica es en todo, es un olor, es un sabor, es un lugar, y luego también la parte sexual, pero una parte del todo. No, sobre todo no tener miedo a ese erotismo, ¿no? Al contarlo, ¿no? Que muchas veces, por miedo al que puedan decir los demás, no se cuentan las cosas. Sí, ahora hay mucho de eso también. Lo que pasa es que yo lo de la autocensura lo llevo muy mal. O sea, tiene muchos significados para ti el erotismo, ¿no? Claro. No es una sola cosa. Sí, es como es algo como más holístico, como una gran parte que incluye muchas cosas, y la parte sexual, que obviamente también está, pero es otra parte más. Ya. Hay poemas que nos hablan de una tristeza silenciosa y de esas cosas que nadie ve desde fuera. ¿Tú crees que aparentamos o queremos aparentar fortaleza sobre todas las cosas que nos puedan pasar? Sí, rotundamente sí. Sobre todo porque es necesario esos élitros para poder ir por el mundo. Dime tú, si no ir como un poeta o como un poeta 24/7. Primero que eso no soporta lo de alrededor nadie. Eso es insufrible. Y luego por ti mismo, pues tú no puedes ir, te tienes que proteger también. De vez en cuando, tú no puedes ir ahí como en la pecho película, descubierto, ¿no? todo el mundo bueno del examen, ¿no? Porque resume, porque no todo el mundo es bueno. Entonces hay una protección y nos ponemos esa coraza. Es que yo creo que es indispensable. Solo que el poeta se pone a veces unos ojos o unos anteojos de observar, y no es que vean un mundo distinto del que vean los demás,
Pero es como si estuviera ahí en una especie de distopía o una cosa, estamos en el mundo todo, pero algunas veces, no siempre, el poeta se pone esos anteojos y ve el mundo De una manera diferente. distorsionado un poco. Vamos a dejarlo ahí, no distorsionado, Sí. ¿no? Claro, y en este sentido, llorar es sinónimo de fortaleza, de debilidad, de cómo Llorar afrontas es, eso en tu vida. llorar es maravilloso siempre. ¿Cada cuánto Llorar lloras es- tú, por ejemplo? Últimamente más. Últimamente más cuando será cosa de la vejez. Cuando era más joven, no es que fuera más insensible, porque yo siempre he sido poeta y siempre he escrito, y eso es indispensable tener una sensibilidad. Sí, sí. Pero ahora más, ahora me conmueven más las cosas que antes, creo yo. ¿Pero por qué exactamente? Yo creo que ha sido también un antes y un después perder a la madre. Es que ya ves el mundo ligeramente diferente, porque como ella falleció en noviembre, yo en este año estoy con las primeras veces, pues la primera vez, las primeras navidades sin mi madre, o la Y eso te iba a preguntar yo, ¿qué significa o el ella para primer ti, no? tal. La, Veis que la está palabra muy- madre para es- ti, ¿no? está muy presente en el Sí. litro. Le dedico 2 poemas, aunque tengo muchos más, pero tampoco es cuestión de Ya. cebar, sin refocilarse, ni que se hiciera pesado. Pero sí que le dedico 2, uno que es una despedida, pero en vida de ella, y otro como me quise ir hacia mi yo de niña y ver ahora, pero como yo la veía cuando era una niña. Sentir esa especie de detrás de la madre, que está la mujer, las inquietudes que tenía. Ella era una lectora, leía muchísimo, pero sobre todo libros de historia y de geografía y todo eso, novelas menos. Y yo le veía siempre esas ciertas cosas que a veces se atisban pequeñas desde Ya. tu niñez, pero que las ves que están detrás de la madre, detrás de los quehaceres, detrás de las cosas mundanas, del día a día. Ahí estaba la mujer. Y yo ya la veía y ahora obviamente la veo más todavía, cuando Pero lo recuerdo. esos poemas que tú has escrito, ¿cómo ha sido el proceso de...? Entiendo que los has escrito a lo mejor en el momento, o sea, cuando se te ha venido a la cabeza, ¿no? ¿O has necesitado más tiempo para encontrar las palabras exactas? ¿A los de mi madre te Sí. refieres? No he necesitado encontrar palabras, yo creo que ya las tenía todas, solo he tenido que darle un orden. Y estaban ahí. Proceso, el que te digo antes que no hay. El proceso es que no hay proceso. En la poesía no hay proceso. No hay métrica, tienes que darle verdad, pero esos son los aspectos formales ya. Cambiar, corregir, quitar redundancia o tal. Pero como yo lo que hago es verso libre, además, La sí que poesía tiene es que como tener. mucho sentimiento, ¿no? Mucho Sí. las emociones, expresarlas, ¿no? Luego eso, aspectos formales, porque tenga cierta musicalidad, que no haya redundancias, que no haya cosas que chirríen. Pero ya estaba ahí, solo hay que darles un orden. La poesía está siempre en ti y solamente la tienes que dejar abrirle las compuertas Y que salga. Hay imágenes delicadas con momentos también violentos. ¿De dónde surge esa fusión? O sea, la delicadeza y la violencia, por así decirlo, la fuerza y lo débil. Yo diría que hay una violencia intrínseca no solo en mí, sino en el género humano. Luego yo, de hecho, al compañero que va a venir después, que está allí, Juan, yo siempre le digo, tú dirás que no, pero yo soy adorable. Y él dice que no, él dice que no, pero sí. Y entonces no puedo evitarlo. Yo, en esas intensidades mías, sí está también la violencia, lo visceral y lo feo. Lo feo, porque ahí también hay poesía, en la decrepitud, en la vejez, en la muerte. No eso, la poesía atardeceres anaranjados y qué bonito, y las rosas son rojas, Y el amor y su es majestad maravilloso, escoja. estupendo. Como decía que Todo tiene una cara B también. Sí, es verdad. Sí, es que a mí me parece súper poético todo lo feo. Sí, es verdad. Todo que lo tiene feo, su poesía. todo lo negativo, lo sucio, a mí eso me genera
una cierta poética y me gusta ponerlo y hay muchos poemas que tienen eso que dice, esa violencia y alguna palabrota por ahí suelta, pero creo que bien puesta. Sí, me gusta como remover un poco así el avispero, que caigan cosas, que caigan frutos, que no sea todo... Que yo creo que esa dualidad la llevamos todos, ¿no? Sí, Todo lo bueno y lo malo claramente, también. Lo que pasa es claro que que siempre sí, hay violencia. tendemos a contar todo lo bonito, lo bello. Y yo soy cuando muy no, bueno y sí, todo eso, cuando no, que... Pero tienes tu momento. ¿Tú has descubierto tu parte fea? O sea, ¿sabes cuál es tu parte fea? ¿Tienes definido, por así decirlo? ¿Te cuesta...? Uf, es que no sé qué decirte. Sí, yo la tengo, la fea, la físicamente y la moralmente. Es Hay gente que que... a lo mejor no sabe definir exactamente sus defectos o que a lo mejor Ah, no, no sí, sabe yo un ponerle montón. palabras, ¿no? Yo soy un coñazo, básicamente. Casi siempre, casi siempre. Hay veces que no, pero en general sí. Pero es que ¿quién no? ¿Quién no? Es que estamos en el mundo y estamos condenados a entendernos uno con el otro. Pues Claro. habrá que... El que dice, no, porque yo soy muy bueno, no, porque yo no discuto nunca, porque... Sí, claro. Bueno, pues vamos a cambiarte las circunstancias y el Claro. contexto. A ver si eres igual de bueno, a ver si eres tan Pero que es lo que tú happy dices, flower. muchas veces depende de lo que te está rodeando la Claro, emoción de las te personas surge que en te ese momento. rodean, del contexto que tengan, Claro de que las sí. circunstancias y de todo. ¿Cómo convive en ti la mujer que siente y la mujer que analiza lo que siente? A duras penas. A duras penas, la verdad. Siempre la duda está siempre. Yo estoy dudando todo el rato. Que por otra parte está bien, porque si lo supiera todo, bueno, pues ya me puedo acostar, ¿no? Que ya lo sé todo. Mm, La mujer que analiza está analizando siempre y dudando siempre. Y la mujer que siente, que es sintiente, bueno, pues es que como ella no duda, ella hace así y siente lo que siente, pues le da un poco igual. Es la otra la que le está como Dando el cordura. super yo, que diría Freud y todo eso. No, por aquí no, no, por aquí no. Esto aquí te has pasado, ¿eh? O aquí te has venido arriba o tal. Yo creo que es un juego ahí de equilibrios, de centro de gravedad, que casi nunca se consigue. Yo no lo consigo, por lo Por menos. eso te va a preguntar que si Petra consigue ese equilibrio entre las dos Petras. En absoluto. No Yo lo creo que si lo consigue. consiguiera, no podría ni siquiera escribir. No, ¿No? yo creo que no. O por lo menos poesía no. No, Ya. porque la poesía es un desequilibrio de la mente y del alma. Total, que a través de la poesía puede que se cauterice ahí algo y te dé un poquito de paz momentánea. Momentánea. Sí. Vamos a hablar de tu parte filosófica, porque a mí me sorprendió mucho cuando me contaste de ¿no? que estabas estudiando filosofía. Sí. No sé eso, cómo se combina y cómo se hace compatible con un trabajo, porque es una carrera con mucha carga teórica y que Mucha. exige mucho pensar, evidentemente, ¿no? ¿Por qué decides estudiar filosofía a estas alturas y cómo te enfrentas, digamos, al programa, ¿no? de las asignaturas y, bueno, pues a las clases, ¿no? A esta altura dice, claro, como A esta altura, ¿no? Claro. me llama vieja, sí, Sí, sí. seguramente. Bueno, pues ya llega una edad, digo, bueno. Pues mira, yo ya llevaba tiempo que siempre me ha gustado mucho la filosofía, estudiando, leyendo y tal. Y al final dije, pues ¿por qué no? Mira, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y como os comentaba antes, la muerte de mi madre ha sido como un antes y un después. Yo ya no estoy dispuesta a dejar casi nada para mañana, ni a hacer muchos planes A futuro. a futuro, a dentro de X años, ¿no? Entonces lo decidí, me gusta, lo estoy disfrutando muchísimo y además saco buenas notas. O sea que el viernes hice el último examen. O sea que se compagina, pues cogiendo de menos asignaturas. Yo no me puedo coger el curso entero porque Claro. sería impensable con el trabajo. O sea, tú no tienes prisa para terminar la carrera. No, tú vas no, poco yo a voy poco. ahí con el tacatá, Sí. así a Es la como un hobby graduación. para ti, ¿no? Mm, Más que un hobby es que yo quiero aprender. Ya. Quiero aprender y me encanta. Y es además, filosofía es preciosa. Es preciosa. Tiene más matemáticas de lo que yo pensaba, la verdad. Pero que yo esas conexiones neuronales no las tengo hechas, las de las matemáticas. Pero claro, hay que tener en cuenta que los primeros filósofos eran matemáticos, eran físicos.
estudiaban la física, que era la naturaleza, entonces hay mucha ciencia y demás. ¿En lo que has estudiado hay alguno de los filósofos que ya sea tu preferido? Sí, tengo los míos que me gustan. Kant no me cae bien. Eso es... Complicado. Sí. Fíjate que a mí se me cayó selectividad, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Y te cae bien? ¿Y te Me gusta? cayó muy bien, sí. A mí no. Sobre todo porque saqué un 10. Ah, no. Si no, no me voy a caer. A mí no me gusta nada. Yo soy ¿No? más aristotélica, éticamente más aristotélica, y luego yo soy muy, muy, muy platónica. Me parece una concepción muy poética, a pesar de que dicen que echó a los poetas de la academia, pero yo creo que echó a los malos. A los que estaban sobrando, ¿no? A los que hacían ripio y eso. Me gusta mucho Platón, y más moderno Nietzsche. Me gusta por la valentía, por echarle un par y poner toda la carne en el asador, y así se quedó el pobre, vaya. Pero ¿cómo aplicas la filosofía a eso que a ti te enseñan en clase a tu vida diaria? O sea, ¿en qué momentos ves que tiene encaje, digamos, esa filosofía en tu vida? Mm, no me acuerdo quién era quien decía, creo que era Nietzsche o Schopenhauer, que él lo admiraba mucho, que dice que no se puede aprender filosofía, que tú puedes aprender a filosofar, no aprender filosofía, porque es casi como un estilo de vida. Pues la filosofía, pues mira, el estoicismo, por ejemplo, lo aplico mucho cuando me peleo con mi hijo adolescente. Ahí pues aplico el estoicismo, que es maravilloso. Pero sí, no es que tú se te ponga delante una situación y digas tú, venga, me voy a parar, Ya, ¿qué movimiento sí. filosófico no? Voy a Que eso- aplicar. claro, voy a aplicar aquí. ¿Cuál pega? ¿Más el epicúreo, el estoicismo, el platonismo? No. Es que eso, a través de los conocimientos, ya te va saliendo solo, ya lo vas tú integrando en tu vida. No es una cosa que te percates ni siquiera, pero está ahí. Te pasa algo y dices tú, pues mira esto, tal, o me recuerda a tal, y la manera de actuar y todo, y el bagaje casi que se introduce solamente. De todas formas, yo estoy empezando ahora segundo, ¿eh? Claro, Ya. Me queda todavía. ahí de la marinera. Sí. Pues bueno, si alguien abre Elitros, en uno de esos días en los que se siente que no está como Venga ya. muy allá, que le pesa mucho la vida, como nos suele pasar muchas veces, ¿qué crees que encontrará entre entre sus páginas? Pues mira, no sé si podrá encontrar cierta paz, depende del que lea. Poema yo abriría por donde sea y me leería, así lo hago yo, me leo el que caiga, siempre te va a aportar algo. Yo me conformo con que un verso de todo el poemario se le quede pegado al lector en la frente y se acuerde y la acompañe. Pero ¿qué se va a encontrar? Yo creo que un poquito de todo, ¿eh? Un cierto erotismo que hay en poemas como El contrato, por ejemplo, o en el relato que cierra, que es Llanto artificial. Eh, sí que me han dicho mucha gente que encuentra algo de consuelo por si ha tenido una pérdida reciente de alguien importante o alguien cercano. Incluso puede encontrar cierta dosis de surrealismo, que le veo yo, como en antropología social, o sobre todo en Inexorable Boy, que ese sí lo veo yo que tiene un punto más surrealista, es una crítica como a esa perfección que se exige hoy en día, sí o sí, de todas las maneras posibles. Yo creo que un poco, es que explicar es muy difícil, porque yo mi trabajo ya lo he hecho al escribirlo. Ahora el lector que haga el suyo y que lea y que a él le llegue lo que le llegue, y que él ponga las normas y diga, para mí es esto, y bien estará. ¿Y el lector dónde puede comprar el libro exactamente? Pues mira, lo puede comprar en cualquier librería, si no lo tiene lo puede pedir, y luego en la página de la editorial, que es Azimut, editorial Azimut, me puede pedir a mí ejemplares por Instagram, por Facebook, me pueden buscar como Petra Desiderata, y por ahí pues por privado yo envío un ejemplar firmado o sin firmar, ya lo que cada uno quiera. ¿Y con una cita de algún filósofo? Es También, posible, si te lo piden, ¿no? puede ser, depende del lector, como yo lo vea, de filosófico. Sí. Ha sido un placer escucharte, de verdad que sí, ¿eh?
Tenía muchas ganas de conocerte, lo hemos hablado Sí. muchas veces. Y yo, Me ha encantado tu respuesta a muchas de las preguntas que te hemos hecho, ¿no? Creo que no hemos salido un poco de lo Sí, que no hemos salido de las bien, preguntas pero- que teníamos, Ah, exactamente. porque Eso es nos lo has dado mejor. mucho juego, ¿no? Eso es lo Y mejor. para mí ha sido un placer el entrevistarte esta tarde. Y a Muchísimas mí gracias. también, yo tenía muchas ganas de conoceros y he gracias. estado un ratito súper agradable. Muchas gracias. Yo me alegro. Ahora entramos en el tercer bloque de nuestro programa, que es el de la reseña. Lo que pasa es que hoy os voy a engañar un poquito, porque hoy va a ser un programa muy especial, lo entenderéis al final, cuando ya se den ciertas explicaciones, porque hoy mi reseña no va a ningún libro en especial de nuestros escritores del colectivo, sino que va a un compañero mío al que yo me siento muy unida. Hemos presentado muchos programas juntos y bueno, yo os voy a leer lo que he escrito para él, ¿no? Porque bueno, ya él os explicará al final del programa. Hay personas que llegan a un proyecto y hay otras que lo habitan. Tú, Samuel, has sido uno de los segundos. Compartir contigo libros y muchos arte no ha sido solo una experiencia profesional. Ha sido un espacio donde las palabras encontraban sentido y donde las ideas no se imponían, sino que se dejaban crecer. Y en ese lugar siempre tú has sabido estar. Es un lugar muy difícil de construir. Has estado con criterio, con pasión y con una forma muy tuya de entender la cultura, que no necesita ruido para hacerse notar. No sé si somos conscientes de lo que dejamos en los lugares cuando nos vamos. A veces no es algo visible ni inmediato, es algo más sutil, una manera de hacer, una energía, una presencia que ya forma parte de lo que queda. Y tú dejas eso. No te escribo desde la despedida porque no siento esto como un final, te escribo desde el reconocimiento, desde saber que lo compartido ha sido muy valioso para mí, desde esa certeza tranquila que hay encuentros que no necesitan repetirse para permanecer, y decirte que te echaré de menos, sí, pero sin tristeza. Porque también hay una forma bonita de despedirse, que es la que nace del respeto, del cariño y de desearle al otro todo lo que se merece. Y tú, Samuel, mereces mucho. Gracias por lo compartido y sobre todo por cómo lo has hecho conmigo. Continuamos con nuestro siguiente invitado, Juan J. Aponte. Hay escritores que publican libros y hay escritores que construyen poco a poco toda una vida alrededor de la literatura. Juan pertenece a estos últimos. Nacido en Ginebra en 1964, su trayectoria literaria transita por distintos caminos: la novela, el microrrelato, la presentación de obras ajenas, los prólogos y también ese difícil reto de acompañar la literatura desde dentro y con honestidad. Autor de libros de títulos como Sombras a contraluz, La muerte de Victoriano, El mulo, Palabras de mano en mano o Nunca me gustó Ohio. Juan posee además algo muy especial, una forma de nombrar sus obras que ya invita al lector a detenerse, a preguntarse qué emoción o qué vida habita detrás de cada título. Durante años estuvo vinculado al mundo del microrrelato a través de la página Microrrelatos, compartiendo espacio con escritores y lectores apasionados por esa literatura breve, capaz de contener universos enteros en apenas unas líneas. Premiado en 2018 por la Asociación Algelí y siempre ligado al ámbito cultural y literario malagueño. También ha acompañado la obra de otros autores como presentador y prologuista y demuestra que entiende la literatura no solamente como una creación individual, sino como un lugar de encuentro. Y ahora, pues mientras espera la publicación de su nueva obra, Beberé invierno, queremos acercarnos no solamente al escritor, sino también a la persona que hay detrás de esas palabras. Así que, Juan, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros por Muchas gracias por estar aquí. Después de este extenso currículum. Bueno, Sí, sí, ¿verdad, eh? no reconozco que soy yo, pero debo ser. Algunos datos serán ciertos, ¿no? Sí, mi nombre. Juan, hay títulos que ya parecen una declaración de intenciones, como que te digo, ¿no? Nunca me gustó Ohio. Nunca, hay nunca está en Ohio. Nunca por estaba cierto. enojada. Está bien. ¿Qué hay detrás de ese rechazo o de esa distancia que transmite el título? Pues mira, en principio es que nació esa novela de un microrrelato Sí. que puse, Nunca me gustó Ohio, y alguien, mi cuñado, leyó ese microrrelato, le gustó y lo dejaba abierto y dice, bueno, ¿y qué pasa? Y el bueno que pasa, pues dio lugar a una novela. En principio no tiene mucho que ver quizá el título con lo que después se desarrolla. Es una persona
que por circunstancias se encuentra en Ohio, es detenido y odia el estado de Ohio. La única forma que tuve yo de ambientar la novela es a través de Google Maps. Yo voy a decirlo. Todos los sitios que nombre, me metía en Google Maps o Google Earth y iba más o menos describiendo o los sitios donde localizaba alguna de las acciones, era a través de eso, porque yo nunca he viajado a cruzar charcos ni tengo mucho interés. Es una novela No piensa ir a policíaca. Ohio, ¿no? Ni a Ohio, ni vamos yo. ¿Pero por tramo o por qué? ¿Qué? ¿Por tramo o es culpa de No, tramo? no, es que a mí el volar no me agrada. Ah. He volado, lo máximo que he volado ha sido 2 horas y media y ya un vuelo transoceánico como que no. Probablemente debe ser interesante Estados Unidos, sobre todo la parte de lo que son los paisajes, Ujú. y estoy muy interesado, eso sí, por las culturas indígenas, no, de toda América y especialmente de Norteamérica, que son los grandes sacrificados del progreso de la cultura anglosajona. Precisamente quizá has elegido el título que menos pistas da acerca de lo que ocurre, ¿no? En otros, por ejemplo, la muerte de Historiador Mulo está claro. Historiador Mulo no es spoiler, muele. No hay spoiler. Pero detrás de cada título lo que hay es un propósito. Después hay quien dice que se ajusta bien a lo que uno pretende y otras veces no tanto. Pero en definitiva, uno cuando pone un título, muchas veces hace una declaración de intenciones y otras veces un auténtico brindis al sol. Ya. ¿Qué es? Eso ya depende del lector. Ahora llega, beberé invierno. ¿Cómo se bebe el invierno exactamente? ¿Qué, cómo, perdón? ¿Cómo se bebe el invierno? Con hielo. Los sorbos. Beberé invierno, es que eso es un ejercicio de metaliteratura. Ya. Es alguien que es un escritor que se considera y se confiesa un fraude, que ha malvivido de premios amañados, que no ha conseguido mucho éxito y que al final de su carrera literaria decide poner negro sobre blanco lo que ha sido su carrera, sin ocultar nada. Entonces, literatura dentro de la literatura, eso siempre es un ejercicio que yo sé que es un riesgo, porque probablemente haya gente al que ese tema no le interese nada, en absoluto. Y quien le escriba o tenga inquietudes literarias, puede ser que sí sienta interés por él, lo cual no significa que le guste, y ese desarrollo Sí. es otra cosa. Es una novela, repito, que hace una reflexión sobre lo que es el mundo literario visto desde alguien que se confiesa que no ha estado a la altura de sus propias expectativas de juventud. Quería ser escritor, pero no el escritor que ha terminado siendo. Pero ¿tienes ahí un alter ego? ¿Yo? Sí. No. No, en absoluto. A ver, yo no aspiro. Cuando uno es joven, yo quería ser escritor, después quise ser periodista, pero mis padres no podían pagarme la carrera, ni una beca lo permitía, y al final terminé haciendo psicología, que nunca he ejercido. El sueño de ser escritor siempre está, y la primera vez que publicas piensas que vas a terminar firmando libros en Madrid, en el Día de la Rosa, en San Jordi. Después hay un muro que es la realidad, que es como el palacio este, el muro este que salía en la serie de El Señor de los Anillos, ¿no? El Señor de los Anillos. Un ¿no? muro. No. El de Juego de Tronos, ¿no? De que tienen que defender ese muro o esa pared. Pues la realidad es que te pegas contra eso cuando conoces cómo es el mundo editorial y lo difícil que es publicar, y lo difícil que es no solo que te compren, lo difícil que es tener visibilidad, que tenga la gente noticia de que eso que tú has escrito y que le has dedicado tiempo siquiera existe. Es muy difícil. Entonces, yo en el momento que vi ya el panorama, tuve conciencia de lo que soy y hasta dónde puedo llegar. Por tanto, no tengo esa sensación de fracaso, Ya. porque no tuve, más allá del sueño, la idea de llegar a determinado lugar o a determinado punto en lo que es el mundo literario. Sí, no te fijaste una meta ni nada. No, simplemente soy alguien que escribe por vocación. El día que no disfrute escribiendo, pues dejaré de escribir, y simplemente tengo bastantes obras inéditas que no sé si verán la luz, y lo hago al principio por interés de publicar, pero ahora mismo lo hago también un poco como un reto. Esa obra de Beber Invierno lo hice como un reto, ¿no? De contar
algo desde dentro de la literatura. Y la siguiente obra que tengo escrita, pues también lo hice, la última que he escrito, también lo hice con una idea de ¿por qué no hago esto? Porque la historia ya la hemos contado, las emociones 20.000 veces. Lo que podemos variar es el modo de contarlo, el ritmo y otro tipo de cosas. Y en la última, por ejemplo, me he puesto el reto de intentar hacer, no voy a decir qué, ¿seré capaz de hacer esto? Y entonces disfruto ese momento. Pero ya no buscando agradar, ya no es buscando publicar, sino simplemente como un ejercicio interno. Pues hay quien se dedica a la papiroflexia y a mí me da por escribir. Bien. Sí, no, eso no ha pasado más de uno. Hace mucho, te dedicas mucho a los microrrelatos. ¿Tú crees que escribir un microrrelato necesita más verdad y más profundidad que un relato largo? Es más difícil. Es bastante más difícil. Porque en un relato largo puedes desarrollar una idea y hacer giros, hacer diferentes subtramas. Pero en un microrrelato tienes que condensarlo todo en muy pocas palabras. Tienes que despertar emoción, intriga, interés y el agrado. Entonces, hacer eso es muy difícil. Yo es un género que he ido apartando un poco porque quizá por la dificultad que entraña y también pues porque reconozco que me siento más cómodo en la novela que en el microrrelato. Pero sí, tengo alguna cosa publicada y muchas cosas que no he publicado. Es un género interesante, sobre todo en esta época de la inmediatez que hay de leer cositas en Instagram o en Twitter. Yo no tengo ninguna de las dos, pero son poquitas cosas que se pretende dar mensajes de con 100 palabras, se pretende dar soluciones a los males del mundo. El microrrelato tiene la inmediatez de engancharte, si está bien construido, de emocionarte y de hacerte pensar. Te hace pensar más que la novela. Eso sí. No sé si como un poema, porque la poesía es algo que es ajeno a mí. Ese don no. Pero ¿qué se gana y qué se pierde cuando intentas condensar una idea en tan pocas palabras? O sea, al final... Hombre, lo que se gana es ser lo que tiene que ser cualquier escritor, que es precisión. Ganas en precisión y en condensar una idea en el mínimo número de palabras posible, ¿no? Por ejemplo, hice en su momento un taller de unos pocos días con la escritora de origen argentino, Clara Obligado, y era sobre microrrelato. Y dice que un microrrelato, lo que tiene que hacer cualquier autor de un microrrelato, y la novela también, es las tijeras. Todo aquello que todo aquello que da información que no vale para nada, que sí, muy bonito, pero no sirve para la idea que tú quieres ni para lo que tú quieres que el lector, la emoción que tú quieres despertar al lector, sobra. Y si a lo mejor un microrelato de 500 palabras, dice, si lo puedes decir en 400, mejor. Y en 300, mejor. Y si es 50, mejor. Porque no por añadir palabras estás enriqueciendo el texto. Y eso también pasa con la novela. ¿Pero crees que el futuro de la literatura pasa por el microrrelato en una era donde necesitamos todo muy claro y muy conciso? Porque al final ya las novelas largas ya quizá, a lo mejor para más aficionados sí, ¿no? Pero cada vez cuesta más engancharse por la capacidad de concentración, ¿no? Bueno, y por el modo de leer. Eso es una pedra que tengo. Le hice esta pregunta a Javier Castillo y me miró como si fuera gilipollas. La pregunta fue si el leer en móviles o en tablets pequeñas va a cambiar el modo de escribir. Porque yo por ejemplo, voy a poner el título de la novela, La vida perra de Juanita Narboni, tiene, creo que he dicho el título bien, tiene páginas y páginas y páginas y páginas sin ni siquiera un punto y aparte. Pues quien intente leer esa novela en un móvil, a la cuarta página ya está aburrido, lo deja o se cansa. La fatiga lectora es importante. Entonces, ese tipo de dispositivos van a influir, quizá, no lo sé. Una amiga mía que es profesora de la UMA dice que cree que sí, que cree que el leer el dispositivo condensado va a modificar la calidad de la lectura. Pero eso es algo que está por investigar y por ver. Eso lo veremos con el tiempo. ¿Qué ocurre con el microrrelato? Que se ajusta
a la inmediatez de una cosa que se puede leer en una misma pantalla. Claro. Pero cualquier cosa que se haga sin el propósito de que, como mínimo, más allá del agrado, despierte una reflexión, es baldío. Claro. Al final el objetivo es que despierte algo, ¿no? Eso. Sí, que despierte algo, que te haga pensar y quizá, ¿por qué no?, esa lectura te lleva a otras. También has presentado libros y has escrito prólogos para otros escritores. ¿Se mira diferente la literatura cuando es para otra persona? El ponerte a escribir. Sí, Hombre, tienes que entender que tú eres ahí, pues el invitado. No puedes pretender hacer un prólogo como para hacer, no hacer sombras, sino para ya. intentar marcar un poco de diferencia entre lo que después va a leer y el prólogo. El prólogo tiene que ser simplemente una invitación a la lectura, pero no convertirse en el protagonista Hay algunos escritores que tienden a hacerlo, a intentar poner un prólogo tan bueno como que le haga sombra después lo que vas a leer. Ya. Pero no, un prólogo tiene que ser, el que hace un prólogo tiene que colaborar con el autor y hacer simplemente porque muchas veces vemos a la gente en una librería, ojean libros, ¿no? Pues si el prólogo Te llama la atención. invita a la lectura y además está bien construido, pues mira, ayuda. Pero yo no, cuando escribo un prólogo, lo que pretendo es simplemente animar al lector a que escriba. Perdón, a que lea. ¿Has escrito algún prólogo de un libro que no te ha gustado absolutamente nada? Hasta ahora no. Pero tampoco he escrito tanto, la verdad. No, hasta ahora no. Hasta ahora Tiene no. que ser difícil, ¿eh? Y sí me han, por ejemplo, hubo uno que me dijeron, haz el prólogo y haz encima la reseña para que la gente... Y eso sí me cuesta más trabajo. Porque uno lo que muchas veces señala es lo que a ti te gusta. Pero claro, tus gustos no tienen por qué ser de Claro. mayoría. Y ahí tienes que ser tener un abanico de palabras como para que cualquiera se pueda interesar por la novela. El prólogo ya es una cosa más concreta. Lo que lee alguien en la contraportada, como invitación a la lectura, eso sí tienes que tener un poquito más de cuidado para mostrar lo que va a leer el lector, pero tampoco resultar pedante o resultar demasiado simple. Tienes que medir un poquito más lo que tienes que decir. Ha habido gente que se ha ganado la vida, por ejemplo Ramón Gómez de la Serna, su exilio argentino, pues resulta que hizo reseñas para Austral, pues porque tenía que ganarse el hombre la vida, ¿no? Entonces, eso supongo que es una especialidad, y hay gente que son profesionales de eso. Crítico literario. Claro, que lo hace y que saben hacerlo. Yo ahí reconozco que estoy un poquito... lo he hecho una vez y no me gustó mucho porque vi que era difícil, no es como hacer un prólogo, hacer una novela o incluso un microrelato. Eliges títulos muy atmosféricos, muy cinematográficos. ¿Cómo eliges las palabras concretas para... casi un microrelato, el reto de un microrelato, pero mucho más difícil, ¿no? ¿En cuanto a qué? En cuanto a sintetizar lo que tú quieres expresar, digamos, el resumen de la historia en muy pocas palabras, ¿no? Es complicado, pero tienes que... ¿Qué palabras? Bueno, cuando publicas, por ejemplo, en Amazon, siempre te dicen palabras Claro. clave para que aparezcan cuando alguien hace una búsqueda, ¿no? Eso ya está más que visto. Es decir, en publicidad se tiene un listado de palabras que llaman al interés y otras que ni siquiera se te ocurra incluirlo porque no valen. No, al revés, son las palabras malditas. La verdad que eso requiere de un conocimiento y sobre todo ahora mismo los algoritmos funcionan así, qué palabras son las que la gente demandan, y a raíz de esa palabra ya aparece en los motores de búsqueda aquellas páginas que tienen más visibilidad. ¿Cómo hacerlo en un libro? Uf. Pues de manera artesanal como nosotros, y probablemente hoy no hay que descartar que algunas de las cosas, algunas de las reseñas, pues ya lo haga la inteligencia artificial, con los algoritmos y con las palabras que... Sí, la junta de archivos ya te hace la... Claro, es probablemente, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Hay escritores que escriben para entender el mundo y otros para sobrevivirlo. Sí. ¿Tú en dónde te defines? Entenderlo es imposible. Sobrevivirlo es lo que hacemos a diario. Yo tampoco
no me vas a encontrar en mis libros. Hay gente que dice que sí, Vale. en las novelas no me vas a encontrar. Algunas opiniones sí, puedo utilizar una vivencia, pero después no No te soy vamos a de- identificar a ti dentro de la novela. No, no. A lo mejor algunas cosas que me conocen mucho dicen, esto es Este. tuyo, tú eres capaz de decir o hacer esto, pero normalmente no. Yo tampoco pretendo en una novela dar una guía de supervivencia. Ya. O no soy tan vanidoso de decir, lee mi novela que te va a cambiar la vida. En realidad la literatura no cambia la vida. Te puede ayudar a pensar, te puede ayudar a la reflexión sobre eso que he leído y con lo que me puedo identificar. Pero no llega a ser una cosa que te va a salvar. Eh, con toda la modestia, es decir, claro que sí es importante la literatura como la cultura, la música y todo. ¿Te puede salvar la literatura? Sí, te puede salvar, pero es más fácil que te salve la familia, la compañía y una buena calidad de vida, que es narices y el dinero. Pero la literatura lo único que te cuenta son historias. Imagínate que hay una hecatombe mundial. Los escritores seríamos inútiles. Porque ¿qué aportamos? Podemos contar cuentos, sí, pero necesitamos gente que sea capaz de construir un mundo nuevo con las manos. Imagínate un holocausto o algo nuclear o algo así. ¿Qué aportaríamos los escritores? Pues reunir y contar historias. Contar Entretendríamos lo a que la está gente. pasando, ¿no? Pero dice, oye, que hay que construir casas, que hay que traer agua, que hay que hacer determinadas cosas que ¿Tú qué sabes hacer para mejorarme la vida a mí? Que no sea contando un cuento. Seríamos un poco bocas ociosas. En ese Que también sentido. es importante, ¿no? Eso es importante, pero no te ayuda a Tú sobrevivir. ya. Tu vida no Entiendo, depende. entiendo. De hecho, mi padre no ha leído un libro en su vida y es más feliz que yo. Creo que tiene que tener un texto para que te emocione, tanto de un libro ajeno como de uno propio, para que tú cuando termines de leerlo digas, esto me gusta, y en el caso de ser uno tuyo, digas, esto se puede publicar. O sea, a la gente le va a gustar y le va a emocionar. Tú nunca sabes si tu libro va a gustar. O sea, tú no lo sabes cuando terminas, si te emociona realmente para que... No. ¿No? No, a ver. Creo que lo ha dicho antes Patricia. La duda, la duda es compañera del escritor siempre. Nunca tenemos la certeza de si hemos sido capaces de desarrollar la idea que tú tienes en la cabeza cuando empiezas con el lápiz o con el teclado del ordenador, si has sido capaz de trasladar esa idea de forma fidedigna, si el producto final es lo que tú pretendías hacer, y si lo has conseguido, y si lo has dicho tal y como querías. Por tanto, la duda te hace siempre replantearte y revisar y corregir, meter las tijeras o añadir cosas, ¿no? Yo no estoy nunca seguro de lo que he hecho. ¿Qué me gusta en otras por ejemplo, una novela de alguien? Primero, que me entretenga. Me entretenga en el sentido, hay gente que escribe muy bien, pero es un coñazo leerlo. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Es un coñazo, dices tú. Es que me estás Se te contando. hace bola. Llevas 20 páginas para contarme. Por ejemplo, Moby Dick pasa por ser una obra maestra, ¿no? Pues recuerdo que cuando empezó Herman Melville a describirlo con un arpón, yo me dio una gana de pegar un arponazo, si lo tengo delante, al arponazo se lo lleva, ¿eh? Digo, vamos a ver. Que no me explique eso. Eso sobra. ¿Entiendes? Entonces, a mí, primero que una obra me enganche, me dé información, no me aburra, por muy bien escrito que esté, ¿no? Prefiero una novela mal escrita, pero que me entretenga, a una muy bien escrita que me aburre. Entonces, muchas veces hay, por ejemplo, la gente, eso es algo con lo que estoy muy en contra, la gente que dice, esto es literatura seria. ¿Eso qué? Yeah. Que el libro te mira mal, así, con cara de... Sí. ¿Qué es eso de la literatura seria? Nunca lo he entendido. O de segunda también, ¿no? O de segunda. O que se considera literatura, ¿no? O que, Claro, exactamente. por ejemplo, Los cómics son literatura. los cómics, literatura, hombre, no sé si literatura, pero es un modo de expresar. Y yo me inicié con Mortadelo y Filemón. ¿Para qué voy a negarlo, no? Toda una generación, ¿no? Claro, sí, y con los cómics, los tebeos y Pulgarcito, todas estas cosas que veíamos, ¿no? No, mira, la literatura, por ejemplo, nuestro paisano Javier Castillo.
vende libros como churros. La gente dice, es una prosa muy simple. Bueno, pero es que a lo mejor él no le interesa ser él no tiene ganas de ganar, su meta no es ganar el Nobel o el premio Cervantes. Es entretener. Es darte un producto que te guste, que lo leas, a lo mejor a los 2 días no te acuerdas ni del título, pero te ha evadido de la rutina del día a Eso es muy día. importante, el que te evada de la rutina un libro. Claro. Entonces yo, por ejemplo, ese tipo de cosas que se desprecia a alguien porque ha dado un producto que lo que consigue es engancharte, que bueno, que hay gente que confiesa que cuando lee un libro de él, le da coraje de dejarlo, porque es que quiere seguir leyendo, pues es que me tengo que ir a trabajar, o tengo que ir a recoger no sé qué, o es que... Y le da coraje. Oye, ¿y por qué vamos a despreciar ese tipo de literatura? ¿Porque no es la de Borges? ¿Qué tenía más de serio Borges que otro, no? No, Borges hay que leerlo si quieres ser escritor porque es muy preciso. No sobre un adjetivo, ni falta, ni una coma. Ah, también aburrí. Muy aburrido. Yo prefiero... Yo prefiero que falte alguna coma, ¿eh? Sí, no. Ya te digo. No, yo prefiero, por ejemplo, siempre está en Argentina está Boca, River, oficialista, o lo otro partido, no sé cómo es, y está entre el autor de Rayuela, que ahora mismo se me ha ido... Cortázar y Borges, ¿no? Yo soy más de Cortázar. Yo soy más de Cortázar, sinceramente. ¿Crees que la literatura sigue siendo uno de los pocos lugares que tenemos para detenernos, para ver la verdad de las cosas? La literatura es engañosa. Hay una frase que encontré en una novela de Garriga Vela que dice que una novela es un puñado de mentiras que acaban siendo verdad. En realidad estamos creando ficción. Verdad. Entonces estamos dando un mundo alternativo, una historia ficticia, incluso cuando es autoficción, incluso cuando es novela autobiográfica o basado en un personaje, estás creando un personaje, le estás dando unas características que igual difieren mucho de la persona real. Y muchas personas que son descritas en una novela histórica, por ejemplo, cuando lo lee alguien que ha conocido a esa persona, dice, esto no se parece a la persona que yo conocí, es que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces la literatura es engañosa en ese sentido, te transporta a un mundo diferente, te mete en una historia que no ha existido y en una dinámica que pueden estar basadas en la realidad, pero que necesariamente se tienen que alejar de ella, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, que tu pregunta concreto era tu pregunta... Perdón, es que si la literatura, encuentras en la literatura la verdad de... No, puedes contar, el primero, que es la verdad. La verdad es una. Esa es la gente que dice, yo tengo mi verdad y tú la tuya. No, perdona. No, la verdad es la verdad. Hay una. O por los dos estamos equivocados, uno de los dos tiene razón. Pero eso de que tu verdad y mi verdad son... No, perdona. No. La verdad es muy diferente. La verdad es algo muy difícil de definir. Y sobre todo, tenemos muy pocas certezas. Fuera de esas certezas, que son mínimas, lo que tenemos es un amplio abanico de opiniones, que es, por supuesto, la gasolina de la literatura, de la ficción, de la poesía también, y del teatro. Y sí, la opinión también, porque no olvidemos que el ensayo también es literatura. Y ahí es donde se vierte esa búsqueda de una verdad determinada, que en el caso de los historiadores hay que cogerlo con muchas pinzas, porque cuidado, algún historiador es lo que te induce a pensar y a sacar unas conclusiones, y tienes que ser muy cauto, por ejemplo, con el historiador. ¿Qué se mantiene de ese Juan que empezó a escribir y qué ha cambiado a lo largo de su vida? ¿Cómo es en comparación esa primera obra tuya con la última, esta de Invierno, por ejemplo? O sea, ¿qué rasgos han cambiado y qué cosas se...? Bueno, la primera novela que concluí, que no fue la primera que se publicó, pero sobre todo la ignorancia de cómo era el mundo editorial. Y ser consciente de qué soy yo capaz de ofrecer y hasta qué punto. Es decir, si alguien me dice, tú has llegado, por muchas veces algunos escritores de nuestro perfil, digamos, poco conocidos, decimos, es que si yo hubiera tenido padrino, seguro que yo me gano la vida con esto. Pues no. ¿Puede ser cierto? Sí. Pero si no tienes talento, no. Por mucho padrino que tengas, puede ser flor de un día y efímero. A la larga,
que es lo que pasa con Beber Invierno. Un escritor que en Sí. definitiva es un Por fraude. eso pasa. Aunque tiene unos éxitos postreros, es un fraude. Si tú tuvieras que definir tu literatura con una frase, una que fuera honesta, ¿cuál sería? No te voy a decir una palabra, caótica. ¿Por qué? Porque soy caótico a la hora de componer. Yo Sí, porque tengo- no lo parece, ¿eh? No parece tu forma de contestar y de eso, no parece que seas muy caótico. No, sí lo soy. Sí lo eres. Sí, sí. A ver, en el trabajo y en esas cosas no, intento en la vida diaria no. Pero a la hora de componer yo tengo una idea. Y sé el inicio y el final más o menos. Pero no sé después lo que me va surgiendo. Y eso hace Brújula, que... ¿no? Como ¿Qué? se dice, escritor brújula, ¿no? O sea, No, brújula no. ¿Caótico? Perdido. bueno, sí, Auténticamente sí, perdido. los escritores brújula somos caóticos. Sí, lo que pasa es que muchas veces lo que hago, eso de no de dejarte llevar por la inspiración del día a día, eso lo que significa es que muchas veces empieza a dar vueltas en círculo. Te metes la rotonda, ¿no? Claro, entonces no estás avanzando. Entonces muchas veces me pongo a escribir una cosa y cuando termino no tiene nada que ver con lo que yo Con lo tenía que había pensado. Voy tomando nota que después no uso, ideas que tampoco. ¿Qué ocurre? Que cada vez que termino una narración, por pequeña que sea, tengo que reescribirla muchas veces casi entera porque no tiene coherencia. Entonces la literatura dentro del caos tiene que tener una cierta coherencia porque si tú te pierdes, imagínate el lector. Lo queremos, ¿no? Pues Juan, muchísimas gracias. Dinos dónde vamos a poder leer Beber en Invierno y el resto de tus obras. Ah, bueno, por desgracia, como he insinuado antes, yo publico en Amazon porque no me puedo permitir la autoedición en las editoriales. Y la única vez que publiqué sin pagar, efectivamente, no he pagado, pero tampoco he visto un duro. Y según después me enteré, es lo normal en determinados tipos de editoriales. Entonces, se puede comprar en Amazon, aunque probablemente en septiembre, en el Centro Ciudadano del Perchel, hago una presentación y Patricia va a ser tan amable de ser quien colabore conmigo en la presentación de ese libro, y será en septiembre. Quienes estén interesados, pues en Amazon lo pueden encontrar. Por desgracia no tengo redes sociales, la gente me dice, pues si no tienes redes sociales, olvídate, no, existe, vas a ¿no? vender nada, no existe. Bueno, vale, pero es que no me interesa. Prefiero no vender, es que no me interesa. Bueno, una opción, ¿no? ¿Qué? Una opción, una elección tuya. Las tuve hasta que me di cuenta que para encontrar una flor tenías que tragar mucho estiércol y no merece la pena. No merece la pena. Pues ha sido un placer escucharte también. Pues muy bien. Ha sido una tarde muy Muchísimas enriquecedora. gracias. Muchísimas gracias a ambos por las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un programa lleno de cultura, con unos grandes invitados. Petra nos ha hablado de sus élitros y de su poesía, y agradecerte nuevamente que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros siempre. Y también le damos las gracias a Juan por hablarnos de tus títulos icónicos y de tu negativa en las redes sociales. Eso. Y ahora, y antes de despedirnos, Petra va a entregarle el logotipo del colectivo a nuestro invitado Juan, que no se lo esperaba. No. Y aquí tienes para ti. Surprise, surprise. Cuando me he referido antes a Patricia, era ella. Era ella. Era Petra. Era Petra. Pues muchísimas gracias. Te agradecemos tu presencia aquí con nosotros esta tarde. Muy bien, pues muchas Y eso es lo que muchas tiene que animar a seguir escribiendo y a seguir publicando Totalmente. esos títulos tan... Vale, vale. Pues ya sabéis, la próxima vez cuando me haga famoso, Te enseña el logo. Que no es tu reto, pero... el sueño es loco. No, el reto no es, más bien es el sueño inalcanzable. Pero bueno, Sí. si Bueno, alguna nunca vez se suena sabe, la flauta, Juan, aquí ¿eh? está. Nunca se sabe. Pero de los sueños inalcanzables. Nunca se Cuando sabe. alcances ese, pues ya otro, el siguiente y así. Claro. Y cuando lo consigamos te viene aquí y te hacemos otra entrevista. Por eso tú no te apures. Cuando escribas el bestseller. Prefiero Euromillones, la verdad. Bueno, pero Bueno. cuando escriban bestseller te van a venir. No, un bestseller no, eso no. Nos vemos en el próximo programa de Libro de mucho arte. Pero antes Samuel tiene unas palabras para todos nosotros, para los que estamos aquí y para todos los compañeros del colectivo.
Pues sí, bueno, ya lo adelantaba Librada antes, pero bueno, yo aprovecho para despedirme. Llego hasta aquí. La verdad es que ha sido un placer presentar este programa. Al principio con Marco, luego se incorporó Librada. Con los dos ha sido un auténtico placer. Y yo le tengo que dar también las gracias a Librada por haberme acompañado como copresentadora. Para mí ha sido un placer. La verdad que ha sido un placer y sobre todo dar las gracias al colectivo de escritores de Málaga y a su presidenta Isabel por ser la capitana, ¿no?, de este barco tan maravilloso y a quien voy a tener en el recuerdo muchísimos años. Y que sepas que te voy a echar de menos. Aunque después en la trinchera no hablé. No, eso. Pero Yo también. sí es verdad que te echaré de menos porque hemos pasado unas tardes súper buenas aquí, nos hemos reído, hemos tenido invitados excepcionales, pero para mí ha sido un verdadero placer contar contigo porque a pesar de que tenemos una diferencia de edad bastante importante, yo creo que hemos conectado muy bien desde el primer momento. Y te doy las gracias enormemente. Igualmente.